dos madres, dos familias destrozadas y dos versiones irreconciliables de un mismo crimen. Entre ambas, el asesinato de una joven ingeniera cuyo caso conmocionó a México. Lo que comenzó como la investigación de un feminicidio terminó señalando no solo a la expareja de la víctima, sino también a una de las personas en quien más confiaba. Quédate hasta el final porque voy a reconstruir cronológicamente y basándome en la investigación cómo se desarrolló un caso que 6 años después todavía mantiene una parte de su recorrido judicial abierta. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de esta nueva historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestro me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Silvia Armendáriz Alpuche. La mañana del 15 de agosto de 2019, una pareja acudió a las dependencias policiales de Minatitlán, en el estado mexicano de Veracruz, para denunciar la desaparición de su única hija. La joven se llamaba Silvia Armendáriz, tenía 25 años y llevaba horas sin dar señales de vida. La denuncia permitió a los investigadores comenzar a reconstruir paso a paso las últimas horas conocidas de la joven. Según relataron sus padres, el día anterior había transcurrido con absoluta normalidad. Madre e hija habían desayunado y almorzado juntas en casa, una rutina habitual entre ambas. Alrededor de las 4:30 de la tarde, Silvia salió conduciendo su automóvil rojo para acudir a una cita de pedicura en el centro de la ciudad. Antes de marcharse, comentó que regresaría para cenar. Horas más tarde, envió a su madre una fotografía de sus pies para enseñarle el resultado del tratamiento. Aquella imagen sería la última comunicación de la que la familia tendría la certeza de que Silvia seguía bien. La joven no regresó a la hora prevista y al caer la noche su madre decidió escribirle para preguntarle si volvería a casa o si había cambiado de planes. Poco después recibió una respuesta desde el teléfono móvil de Silvia. El contenido del mensaje no parecía especialmente preocupante, pero la forma en que estaba redactado sí llamó su atención. Según explicaría más adelante, aquellas palabras no le sonaban propias de su hija y que el tono era inusualmente frío y distante. Aunque no podía explicar exactamente por qué, tuvo la sensación de que algo no iba bien. Con el paso de las horas volvió a intentar contactar con Silvia, pero esta vez ya no obtuvo ninguna respuesta. Las llamadas dejaron de ser atendidas y nadie volvió a escribir desde el teléfono de la joven. Durante la madrugada, los padres comenzaron a llamar a familiares, amigos y personas de su entorno con la esperanza de que alguien supiera dónde se encontraba. Ninguno de ellos había tenido noticias de Silvia. A la mañana siguiente presentaron la denuncia por desaparición. Las primeras diligencias permitieron localizar el automóvil de la joven estacionado en las inmediaciones de una terminal de autobuses de Minatitlán. El vehículo no ofrecía, al menos en un primer momento, ninguna explicación sobre lo ocurrido ni aportaba pistas suficientes para conocer el paradero de su propietaria. Mientras la búsqueda continuaba, una llamada recibida por las autoridades cambió el rumbo de la investigación. Trabajadores que realizaban labores de mantenimiento en unos ductos de una empresa petrolera habían encontrado restos humanos en un vertedero improvisado situado junto a una autopista al sur de Veracruz. Los investigadores acudieron inmediatamente al lugar y encontraron un cuerpo que había sido prácticamente destruido por el fuego. Solo las piernas permanecían parcialmente reconocibles.
Ante la existencia de una denuncia reciente por desaparición, las autoridades solicitaron la presencia de los padres de Silvia para intentar una primera identificación. La madre observó una fotografía de las extremidades recuperadas y reconoció el diseño de uñas que su hija le había mostrado el día anterior después de su cita de pedicura. Aquella observación, sin embargo, no era suficiente para identificar oficialmente a la víctima, por lo que los restos fueron trasladados al servicio médico forense y sometidos a las pruebas periciales correspondientes. Días después, los análisis de ADN confirmaron que el cuerpo pertenecía a Silvia. La autopsia permitió establecer que la joven presentaba un disparo en la cabeza. No obstante, los especialistas concluyeron que esa lesión no habría sido la causa directa de la muerte. Según las conclusiones forenses, Silvia fue envuelta en material inflamable y posteriormente incendiada, falleciendo como consecuencia de las quemaduras. Con la identidad de la víctima confirmada, la búsqueda de una persona desaparecida dio paso a una investigación cuyo objetivo ya no era localizar a Silvia, sino averiguar quién había acabado con su vida. Mientras avanzaban las primeras diligencias, los investigadores comenzaron a recopilar información sobre la vida de Silvia. Conocer a la víctima era una parte esencial de la investigación. Su entorno familiar, sus amistades, su trabajo, sus relaciones personales y sus rutinas podían ayudar a comprender si existía algún motivo que explicara lo sucedido. Silvia Jazmín Armendáriz Alpuche nació el 5 de abril de 1994 en Minatitlán, Veracruz. Era hija única de José Héctor Armendáriz y Silvia Alpuche. Desde pequeña destacó por su rendimiento académico. Familiares y conocidos la describían como una joven disciplinada, constante y comprometida con todo aquello que emprendía. Durante su etapa escolar obtuvo diversos reconocimientos y también mostró interés por actividades como el dibujo y la declamación. Al terminar sus estudios decidió cursar ingeniería industrial. Más adelante completó una maestría en calidad, productividad y seguridad en la Ciudad de México y obtuvo certificaciones de inglés y francés, convencida de que la formación sería una herramienta fundamental para su desarrollo profesional. A los 25 años trabajaba en una importante empresa estatal del sector petrolero, donde había logrado incorporarse tras finalizar sus estudios universitarios. Fuera del ámbito laboral, Silvia mantenía una relación muy cercana con sus padres y disfrutaba pasando tiempo con sus amigos. También sentía un gran cariño por sus 3 perros que formaban parte de su vida cotidiana. Como cualquier persona de su edad, tenía proyectos personales, deseaba casarse, formar una familia y continuar creciendo profesionalmente. La información recopilada durante aquellos primeros días dibujaba el perfil de una joven con una vida estable, un empleo cualificado y numerosos planes de futuro. Precisamente por eso, quienes la conocían encontraban especialmente difícil comprender cómo había terminado siendo víctima de un crimen de semejante violencia. Con ese primer retrato de la víctima ya definido, la investigación continuó ampliando el foco hacia las personas que formaban parte de su círculo más cercano. Entre ellas se encontraba Andrea Aguilar Jara, su mejor amiga. Ambas se conocían desde la infancia y habían mantenido una amistad que se prolongó durante años. Familiares y conocidos coincidían en que su relación era muy estrecha y que compartían buena parte de su vida personal. Andrea, al igual que Silvia, había orientado su carrera hacia el sector energético. Estudió ingeniería petrolera, cursó una especialización en productividad de pozos petroleros y obtuvo diversas certificaciones relacionadas con su profesión, además de acreditar conocimientos del idioma inglés. Tras trabajar para varias empresas, decidió emprender un negocio propio llamado Dieta Fácil. Según la información aportada por su familia, también tenía previsto contraer matrimonio con su pareja. Otra de las personas entrevistadas fue Aldo Adán Castelar García, quien había mantenido una relación sentimental con Silvia.
Sobre su vida antes de los hechos existe poca información pública. Tampoco ha podido determinarse con certeza cómo comenzó su relación con Silvia. Algunas versiones sostienen que ambos coincidieron trabajando para la misma empresa del sector petrolero. Otras afirman que se conocieron en un gimnasio donde practicaban CrossFit. A medida que avanzaban las entrevistas, los investigadores fueron reconstruyendo la relación que Silvia había mantenido con Aldo durante los meses anteriores a su desaparición. Según los testimonios recabados, la relación comenzó sin que existieran incidentes destacables. Sin embargo, con el paso del tiempo aparecieron problemas que terminaron deteriorándola. Familiares y personas próximas a Silvia explicaron que una de las principales causas fueron los celos y las actitudes de control que, según su versión, Aldo ejercía sobre ella. También señalaron que esa situación había provocado frecuentes discusiones durante la etapa final de la relación, que terminó al parecer entre los meses de mayo y junio de 2019. Tras la ruptura, Silvia continuó con su rutina habitual. Seguía trabajando, mantenía el contacto con su familia y sus amistades y continuaba centrada en sus proyectos personales y profesionales. Además de ellos, los agentes entrevistaron a familiares, compañeros de trabajo y otras personas cercanas a Silvia. Mientras toda esa información era incorporada a la investigación, los agentes continuaban verificando cada uno de los testimonios obtenidos. El objetivo seguía siendo el mismo que desde el primer día: reconstruir con la mayor precisión posible las últimas semanas de vida de Silvia y establecer una cronología fiable de todo lo ocurrido antes de su desaparición. Fue precisamente durante ese proceso de verificación cuando comenzaron a aparecer los primeros elementos objetivos de la investigación. Hasta ese momento, los agentes trabajaban principalmente con la información aportada por familiares, amigos y personas cercanas a Silvia. Sin embargo, ahora empezaban a incorporar a la carpeta de investigación documentos, registros y evidencias que podían ser contrastadas. Uno de los primeros elementos que llegó a manos de la Fiscalía fue un archivo de audio entregado voluntariamente por Andrea. Según explicó a los investigadores, Silvia le había enviado esa grabación tiempo antes, durante la etapa final de su relación sentimental. Andrea decidió entregarla porque consideraba que podía resultar útil para esclarecer lo ocurrido. En el mensaje de voz, Silvia manifestaba sentirse preocupada por el comportamiento de su expareja y afirmaba que si algún día llegaba a sucederle algo, consideraba que debía investigarse a Aldo. Para los investigadores, aquella grabación no demostraba quién había cometido el crimen, pero sí constituía un antecedente relevante. Reflejaba el estado de ánimo de la víctima y confirmaba parte de la información que ya había sido mencionada durante las entrevistas realizadas a su entorno. El contenido del audio no fue el único elemento que comenzó a cobrar importancia. A medida que avanzaban las declaraciones, varios familiares y personas cercanas coincidieron en señalar que Silvia les había hablado en distintas ocasiones de los problemas que había atravesado durante los últimos meses de aquella relación. Aunque cada testimonio presentaba matices propios, todos apuntaban en una dirección similar y reforzaban la necesidad de comprobar hasta qué punto esas manifestaciones podían tener relación con lo sucedido. Con esa información sobre la mesa, la siguiente decisión de los investigadores fue localizar a Aldo para tomarle declaración. Sin embargo, los primeros intentos no dieron resultado. Las comprobaciones realizadas indicaban que ya no se encontraba en los lugares que frecuentaba habitualmente. Tampoco acudía a su puesto de trabajo y las personas consultadas afirmaban desconocer dónde podía localizarse. Conforme avanzaban las diligencias, comenzaron a conocerse nuevos datos. Según la investigación, Aldo había solicitado un permiso laboral de 30 días poco después de la desaparición de Silvia. También dejó de utilizar sus redes sociales y desapareció de los lugares que solía frecuentar. Aquella circunstancia dificultó el desarrollo de la investigación.
Mientras la Fiscalía trataba de verificar toda la información recopilada hasta ese momento, no conseguía localizar a una de las personas cuya declaración consideraba necesaria para esclarecer los hechos. Durante las semanas siguientes, los investigadores continuaron reuniendo testimonios y analizando las pruebas disponibles mientras se intensificaban los esfuerzos para encontrar a Aldo. Al mismo tiempo, la familia de Silvia comenzaba una lucha pública para exigir que la investigación avanzara y que el caso no quedara sin resolver. Después de permanecer prófugo durante casi 11 meses, la situación cambió de forma inesperada el 14 de julio de 2020. Aldo no fue localizado como consecuencia de un operativo específicamente diseñado para encontrarlo. Su detención se produjo de manera circunstancial cuando una llamada alertó a la policía sobre un hombre que estaba causando altercados en una parada de transporte público de la ciudad de Córdoba, también en el estado de Veracruz. Al acudir al lugar, los agentes encontraron a un individuo que, según los informes policiales, portaba un cuchillo y trató de alejarse al advertir la presencia de la patrulla. Una vez controlada la situación, procedieron a identificarlo. Fue entonces cuando comprobaron que se trataba del joven y que sobre él pesaba una orden de aprehensión por el feminicidio de Silvia. Su detención puso fin a casi un año de búsqueda. Poco después fue trasladado para quedar a disposición de la autoridad judicial y tras celebrarse las primeras audiencias, un juez resolvió vincularlo a proceso por el delito de feminicidio. La noticia fue recibida con alivio por la familia de Silvia. Después de meses de movilizaciones, declaraciones públicas y peticiones para que la investigación no se detuviera, la principal persona que las autoridades pretendían localizar se encontraba finalmente bajo custodia. A partir de ese momento comenzaba una nueva fase del procedimiento en la que la Fiscalía tendría que sostener ante los tribunales las pruebas reunidas durante la investigación. Mientras tanto, la defensa de Aldo comenzó a ofrecer una versión muy diferente de lo ocurrido. Su madre defendió públicamente la inocencia de su hijo y cuestionó desde el principio la actuación de las autoridades. Según sus declaraciones, Aldo no había recibido un trato adecuado durante la detención y la investigación se estaba desarrollando con una única línea de trabajo, sin valorar otras posibles hipótesis sobre lo sucedido. También sostuvo que las pruebas reunidas por la Fiscalía eran insuficientes para responsabilizar a su hijo del crimen y denunció que la investigación había estado marcada por irregularidades. Aquellas afirmaciones pasaron a formar parte del debate público que comenzaba a rodear el caso, aunque en ese momento todavía debían ser analizadas dentro del procedimiento judicial. Con Aldo ya a disposición de la justicia, la investigación continuó avanzando. Lejos de darse por concluida, la Fiscalía siguió analizando la información recopilada durante los meses anteriores y revisando las pruebas obtenidas desde el inicio del caso. El objetivo seguía siendo determinar si habían participado otras personas en los hechos y reconstruir con la mayor precisión posible todo lo ocurrido antes y después de la muerte de Silvia. Fue en ese contexto cuando la investigación dio un giro completamente inesperado. El 3 de diciembre de 2020, agentes de la Policía Ministerial detuvieron a Andrea, la mejor amiga de Silvia. La noticia provocó una enorme sorpresa. Durante más de un año, Andrea había sido considerada una de las personas más cercanas a la víctima y había colaborado con la investigación desde los primeros días. Había atendido los requerimientos de la Fiscalía, entregado información que consideraba relevante y participado en distintas movilizaciones organizadas para exigir justicia por Silvia. Tras su detención, Andrea fue puesta a disposición de la autoridad judicial para responder por su presunta participación en el feminicidio. La decisión de la Fiscalía sorprendió no solo a la familia de Andrea, sino también a muchas personas que habían seguido el caso desde el principio. Su familia reaccionó de inmediato. Sus padres defendieron públicamente su inocencia y aseguraron que Andrea no tenía ninguna relación con el crimen.
Según su versión, la detención era incomprensible y confiaban en que conforme avanzara el proceso judicial podría demostrar que no había participado en los hechos. Tras la detención de Andrea, comenzaron a conocerse los elementos en los que la Fiscalía sustentaba su decisión de acusarla por el feminicidio de Silvia. Hasta ese momento, buena parte de esa información formaba parte de la investigación y no había trascendido públicamente. Uno de los principales argumentos de la acusación procedía de varios testigos protegidos, cuyas declaraciones fueron incorporadas a la carpeta de investigación. De acuerdo con esos testimonios, Andrea habría mantenido una relación sentimental con Aldo mientras éste todavía era pareja de Silvia. Según esa misma versión, ambas relaciones se habrían desarrollado de forma simultánea y ese hecho habría generado un conflicto entre las dos amigas. Aquellas declaraciones pasaron a convertirse en una de las bases de la acusación presentada por la Fiscalía. Sin embargo, tanto Andrea como su defensa negaron desde el primer momento que esa relación hubiera existido. Además de los testimonios protegidos, la Fiscalía incorporó otra prueba que consideraba especialmente relevante. Se trataba del análisis de la geolocalización de varios teléfonos móviles. Según la investigación, los registros obtenidos situaban los teléfonos de Silvia, Andrea y Aldo en una misma zona durante el periodo en el que presuntamente se habrían producido los hechos. Para la acusación, esa coincidencia espacial constituía un elemento de especial importancia, ya que reforzaba la hipótesis de que los tres habían coincidido durante las últimas horas de vida de Silvia. La Fiscalía también sostuvo que una vez cometido el crimen, Andrea habría participado en distintas actuaciones destinadas a dificultar el esclarecimiento de los hechos. Con el conjunto de esas pruebas, el Ministerio Público defendió que existían elementos suficientes para atribuirle una participación directa en el feminicidio y solicitar que fuera juzgada junto con el resto de personas investigadas. La defensa de Andrea ofreció una interpretación completamente distinta. Desde el primer momento sostuvo que las declaraciones de los testigos protegidos carecían de credibilidad y negó que existiera cualquier relación sentimental entre Andrea y Aldo. Respecto a la geolocalización, afirmó que los datos utilizados por la Fiscalía no correspondían al teléfono móvil de Andrea y anunció que solicitaría nuevos peritajes para revisar esa prueba al considerar que constituía uno de los pilares fundamentales de la acusación. La familia de Andrea insistía además en que el día de los hechos la joven había permanecido en otro lugar y que existían personas capaces de confirmar esa versión. Aquellas discrepancias marcarían el desarrollo del procedimiento judicial. Concluida la fase principal de la investigación, la Fiscalía ya disponía de una hipótesis sobre lo ocurrido durante las últimas horas de vida de Silvia. Esa reconstrucción no procedía de un único elemento de prueba, sino del conjunto de testimonios, informes periciales, registros telefónicos y demás evidencias incorporadas a la carpeta de investigación. Sería esa versión de los hechos la que posteriormente sostendría la acusación ante los tribunales. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el 14 de agosto de 2019, después de acudir a su cita de pedicura, Silvia se reunió con personas de su entorno en un lugar previamente acordado. A partir de ese momento, siempre según la versión de la acusación, comenzó una sucesión de acontecimientos que terminaría con su muerte. La Fiscalía sostuvo que Silvia fue privada de su libertad y trasladada hasta otro punto donde presuntamente se produjo la agresión. Los informes forenses determinaron que la joven recibió un disparo en la cabeza. Sin embargo, la autopsia concluyó que esa lesión no fue la causa inmediata de la muerte. Según los especialistas, Silvia aún se encontraba con vida cuando fue rociada con material inflamable e incendiada. Las graves quemaduras sufridas provocaron finalmente su fallecimiento.
Tras la muerte de la joven, la acusación sostuvo que su cuerpo fue trasladado hasta un vertedero improvisado situado junto a una autopista del sur de Veracruz, donde fue abandonado con la intención de dificultar su identificación y ocultar las pruebas del crimen. La Fiscalía también defendió que durante las horas posteriores se realizaron distintas actuaciones destinadas a eliminar evidencias y dificultar el esclarecimiento de los hechos. La defensa de los acusados rechazó esa versión. Tanto Aldo como Andrea negaron haber participado en el feminicidio y cuestionaron la forma en que la Fiscalía había interpretado las pruebas reunidas durante la investigación. Sus abogados sostuvieron que la acusación no había logrado acreditar de forma suficiente la participación de ambos y pusieron en duda la fiabilidad de algunos de los testimonios protegidos, así como la validez de determinadas pruebas técnicas presentadas por el Ministerio Público. Sería el tribunal el encargado de valorar todas esas pruebas, escuchar a las partes y determinar si la hipótesis presentada por la Fiscalía quedaba acreditada más allá de toda duda razonable. Concluida la investigación, el caso llegó finalmente a los tribunales. Durante las distintas sesiones del juicio, la Fiscalía expuso la reconstrucción de los hechos elaborada a partir de la investigación y defendió que las pruebas reunidas demostraban la participación de los acusados en el feminicidio de Silvia. Para sostener esa acusación, el Ministerio Público presentó los informes periciales, las declaraciones de los testigos protegidos, los análisis de geolocalización, las pruebas documentales y el resto de las evidencias incorporadas a la carpeta de investigación. La acusación mantuvo que, valoradas en su conjunto, esas pruebas permitían establecer la responsabilidad de los procesados en los hechos. Las defensas, por su parte, sostuvieron una posición completamente distinta. Los abogados de Aldo y Andrea rechazaron la versión presentada por la Fiscalía y cuestionaron buena parte de las pruebas sobre las que se sustentaba la acusación. Durante el juicio insistieron en que los testimonios protegidos presentaban contradicciones, discutieron la interpretación realizada sobre los registros de telefonía y defendieron que no existían elementos suficientes para acreditar la participación de sus representados más allá de toda duda razonable. Después de escuchar a las partes y valorar las pruebas practicadas durante el procedimiento, el tribunal comenzó a dictar sus primeras resoluciones. En el caso de Andrea, el órgano judicial consideró acreditada su participación en los hechos y la declaró culpable del delito de feminicidio. Como consecuencia de esa decisión, fue condenada a 70 años de prisión, además del pago de la reparación del daño en favor de la familia de Silvia. Mientras la familia de Silvia consideró que la resolución representaba un importante avance hacia el esclarecimiento del crimen, la familia de Andrea manifestó públicamente su desacuerdo con el fallo y anunció que recurriría a la condena por entender que no se había valorado correctamente la prueba practicada durante el juicio. La defensa comenzó a preparar los recursos previstos por la legislación mexicana con el objetivo de revisar la sentencia y cuestionar diversos aspectos del proceso que a su juicio habían afectado al derecho de defensa y a la valoración de determinadas pruebas. Los recursos presentados tras la sentencia abrieron una nueva etapa judicial. Durante los años siguientes, distintas instancias revisaron el procedimiento para determinar si el juicio se había desarrollado con todas las garantías procesales. El análisis se centró en la valoración de algunos testimonios protegidos y en determinadas pruebas que la defensa consideraba incorrectamente apreciadas por el tribunal. Tras estudiar el expediente, un tribunal federal concedió un amparo a Andrea. La resolución no suponía su absolución ni anulaba toda la investigación. Lo que ordenaba era revisar parte del procedimiento para que determinadas pruebas y actuaciones fueran nuevamente valoradas conforme a los criterios fijados por el propio tribunal. En consecuencia, una parte del proceso judicial debía repetirse. La decisión fue interpretada de forma distinta por cada una de las partes.
Mientras la defensa consideró que confirmaba la necesidad de revisar aspectos esenciales del juicio, la familia de Silvia insistió en que el amparo no modificaba los hechos investigados, sino únicamente la forma en que determinadas pruebas habían sido valoradas. Con esa resolución, la situación procesal de Andrea quedaba nuevamente pendiente de revisión. Al mismo tiempo, el procedimiento seguido contra Aldo continuaba avanzando. Después de varios años de investigación y actuaciones judiciales, un tribunal analizó las pruebas reunidas por la Fiscalía y las alegaciones formuladas por la defensa antes de dictar sentencia. En diciembre de 2025, Aldo fue declarado culpable del feminicidio de Silvia y condenado a 70 años de prisión, además del pago de la reparación del daño a favor de la familia de la víctima. Con esa resolución concluía el procedimiento penal seguido contra quien la Fiscalía había señalado desde el inicio como el principal responsable del crimen. La sentencia supuso el cierre de una parte fundamental del caso, aunque no puso fin a todas las actuaciones judiciales relacionadas con el procedimiento. La situación de Andrea continuó sujeta a las decisiones adoptadas por los tribunales como consecuencia del amparo concedido durante la revisión del proceso, por lo que el recorrido judicial iniciado tras la muerte de Silvia seguía abierto en lo que respecta a su causa. Más allá de las resoluciones judiciales, el caso de Silvia dejó una profunda huella en Veracruz. Durante años, su familia mantuvo una presencia constante en concentraciones, marchas y actos públicos para reclamar justicia y exigir que la investigación continuara avanzando. Aquella perseverancia contribuyó a mantener el caso en la agenda pública durante todo el proceso judicial. La muerte de Silvia se convirtió también en uno de los numerosos casos que alimentaron el debate sobre la violencia contra las mujeres en México, la respuesta de las instituciones ante los feminicidios y la importancia de garantizar investigaciones exhaustivas y procesos judiciales con todas las garantías para las partes implicadas. Hoy, varios años después de aquellos hechos ocurridos en agosto de 2019, el nombre de Silvia sigue siendo recordado por su familia y por quienes acompañaron su búsqueda de justicia. Su historia no solo reconstruye un crimen y la investigación que permitió esclarecerlo, sino también el largo recorrido judicial que puede seguir a un caso de esta complejidad, donde las resoluciones de los tribunales continúan marcando el desenlace incluso años después de que los hechos hayan ocurrido. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.